quedamos en esta parte, o no sé hasta dónde nos quedamos, si me pueden recordar. Sí, creo que en la que nos enseñó primero, no recuerdo bien, pero sí. El átomo, doctor. ¿Está mi átomo? No, está muy atrás. Nos quedamos en fisiopatología. Ajá, por eso en la que íbamos a entrar, ¿no? Me parece que es en esta. Ajá, en esta, sí. Bueno, habíamos visto que, bueno, el nivel es el segmento más caudal con función motora y sensitiva, que está conservado de forma bilateral. Habíamos mencionado que tenemos lesión completa o lesión incompleta. La lesión completa donde pues prácticamente no hay evidencia de función alguna por abajo del nivel que ya establecimos, y cuando ahí todavía se conserva alguna evidencia, alguna función de forma parcial, pues hablamos de una lesión incompleta. Habíamos mencionado que, bueno, dependiendo de la severidad, tenemos una escala de ASIA, ¿sí? Una ASIA A es la más severa, una ASIA E, pues obviamente es normal. Entre más avances hacia la letra A, pues obviamente será una lesión más grave y con peor pronóstico, por supuesto. Tenemos dos tipos dentro de la fisiopatología. Tenemos la lesión primaria y la lesión secundaria. La lesión primaria es la lesión inicial, es decir, aquel mecanismo de aceleración-desaceleración que lesiona la médula, aquel mecanismo como un cuerpo extraño que sería un fragmento óseo que baila la cera, el hematoma que la está comprimiendo, o a lo mejor un proyectil de arma de fuego que la está seccionando. Esa es la lesión primaria. El daño inicial. Obviamente, como un tejido vivo, va a haber una reacción inflamatoria. Hay toda una cadena de sustancias químicas que van a ocasionar una lesión secundaria. Si a esto le agregamos que ese tejido, aparte de que ya fue lesionado primariamente o inicialmente, ahora se enfrenta a otras noxas, a otras lesiones que son secundarias, por ejemplo, a que llegue menos sangre, a hipoperfusión, a que llegue obviamente menos sangre, va a llegar menos oxígeno, y ahora esas células estén expuestas a una menor cantidad de oxígeno, tengan hipoxia, ¿sí?, por la misma isquemia. Entonces la hipoxia y la isquemia van a causar mayor lesión, ¿sí?, mayor respuesta, mayor inflamación y obviamente mayor lesión. Eso sería lo que constituiría lo que sería la lesión secundaria, ¿no? Y muchas de las ocasiones es la lesión secundaria lo que más agrava a la lesión inicial, ¿no? Y sobre todo el tratamiento va enfocado obviamente, a evitar la lesión secundaria. Entonces la vamos a clasificar dependiendo del nivel. Ya vimos, bueno, pues si del ombligo hacia abajo no hay ninguna función, decimos, bueno, tiene una lesión a nivel de T10, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Obviamente, pues yo le pediré a un estudio ya específicamente de la columna torácica con el foco o con especial atención a lo que sería T10 y las partes adyacentes a ese nivel, ¿no? Luego sería la severidad del déficit neurológico, si es una lesión completa o es una lesión incompleta, y posteriormente lo que sean los síndromes medulares, es decir, cuáles son los tractos que están comprometidos, ¿sí?, en ese paciente. Y por último, la morfología, es decir, la lesión específica que tengamos o nos tengamos ahí enfrente, ¿no? Bueno, para eso tenemos varios mecanismos de producción, ¿sí? Los mecanismos de lesión pueden ser de alguna manera un solo mecanismo, pero en la gran mayoría suele ser una combinación de varios mecanismos. Uno sería la contusión, como sería aquí la contusión directa, sería la compresión, aquí se está comprimiendo, se comprime esta vértebra, está comprimida entre esta, y esto lo hace que estalle completamente. Que exista una rotación o que exista un estiramiento. Entonces, en la gran mayoría de los pacientes que tienen una lesión, generalmente es una combinación de más de un mecanismo de lesión. Aquí tenemos algo muy frecuente donde el cuerpo vertebral de este nivel pues está aquí fracturado, se está haciendo pedacitos, y vemos cómo se ve representada esquemáticamente con un dibujito, y aquí cómo se vería radiológicamente, ¿no? Radiológicamente vamos a ver aquí todos los bordes de los cuerpos vertebrales, que aquí están íntegros, se hace completamente el cuadrito, y en correlación con este esquema tendríamos pues prácticamente una deformidad del cuerpo vertebral, soluciones de continuidad, es decir, se interrumpe la continuidad de los bordes óseos,
y esto equivaldría a esto. Esta es una fractura con compresión. ¿Qué pasa? Pues obviamente que el borde posterior invade a lo que es el canal medular. Si es más grave, obviamente protruyen más los fragmentos óseos. ¿Y qué está pasando con esta médula espinal? Ahora está siendo lesionada. Por supuesto que esto no lo vemos aquí, pero obviamente lo intuimos porque aquí vemos que tenemos invasión a lo que sería el canal medular aquí a este nivel. Muy bien. Esto es acerca de los mecanismos. Tenemos aquí el mecanismo de flexión. Aquí esto se flexiona. Sí, para que sea una flexión importante, pues ¿qué es lo que va a pasar? Estos ligamentos lo que van a hacer es que se rompen, ¿sí? Aquí se rompen, se separan. Aquí recuerden la anatomía, aquí tenemos unos ligamentos, aquí también tenemos ligamentos que le dan estabilidad. La flexión o la extensión hace que se rompan los ligamentos. Puede haber pérdida de la correlación anatómica con una luxación, una subluxación rotatoria o simplemente una listesis, un desplazamiento hacia adelante o hacia atrás. Por supuesto que obviamente la columna al ser un cordón, la médula espinal al ser un cordón continuo, pues obviamente se va a lesionar, por supuesto. Tenemos la compresión axial, que es como el mecanismo en la anterior, donde ahí se aplican fuerzas axiales hacia el centro y prácticamente donde se juntan esas fuerzas axiales se disipan a los lados y hacen que estalle el cuerpo vertebral. Entonces tenemos una fractura multifragmentada, ¿no? Y muchas de las ocasiones los ligamentos pueden estar conservados. Aquí tenemos un esquema que ilustra lo que es la flexión con compresión axial. Están los dos mecanismos. Obviamente va a haber lesiones tanto de los ligamentos como de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y este cuerpo vertebral queda reducido aquí al 50% de la distancia entre ambos bordes, ¿no? Y así podemos tener combinaciones con flexión-rotación. Aquí tenemos una de hiperextensión, va hacia el lado contrario de lo que es la flexión. Muy bien, esto finalmente, bueno, estamos hablando de los mecanismos. Se lesiona la parte protectora, que sería la vértebra, la columna vertebral, la parte ósea, y por ende el canal medular sufre deformaciones y la médula espinal va a tener también lesiones. Recuerden que la médula espinal, ¿sí? Vamos a tener sustancia gris, sustancia blanca, sustancia gris, cuerpos neuronales, centros de integración, centros de relevo, y la sustancia blanca prácticamente son axones que suben y que bajan. Muy bien, la médula se puede lesionar completamente, ¿sí? Si toda la médula aquí se lesiona, pues todo lo pondríamos de rojo. Esto es una lesión medular completa. Ante este escenario, pues bueno, obviamente el diagnóstico también es fácil porque de donde está el nivel de lesión hacia abajo, pues prácticamente no hay ninguna función medular, ¿sí? Pero en las lesiones incompletas, si se lesiona, por ejemplo, la parte de en medio, nos dará algo que se llama síndrome medular central. Si se lesiona la parte anterior, vamos a tener un síndrome medular anterior. Si se lesiona la parte posterior, pues tenemos un síndrome medular posterior, y se puede lesionar solamente la mitad, ¿sí? Este también tiene un nombre, es síndrome de hemisección medular o síndrome de Brown-Sequard. Muy bien, entonces aquí es muy importante que sepamos cuáles son las funciones que van al centro de la médula, o qué pasaría si el centro de la médula se lesiona, ¿sí? Obviamente tendríamos que tener bien presente la anatomía y las funciones topográficas, ¿sí? A nivel de la médula. ¿Qué pasaría ahora si la parte anterior estuviera lesionada, ¿no? ¿Qué pasaría si la parte posterior? Adelantándoles un poquito, esto lo quiero dejar un poco para más adelante, obviamente, para hacer la correlación con la anatomía y fisiología que vamos a explicar posteriormente, ¿sí? Habíamos mencionado que tenemos 3 tractos evaluables clínicamente. Un tracto que baja, que sería un tracto deferente, que sería básicamente el de los miotomos, la vía córtico-espinal, que básicamente es motora. La vía córtico-espinal va por la parte anterior, por la sustancia blanca. Entonces, si tenemos una lesión de la parte anterior, un síndrome medular anterior, ¿qué lesión vamos a tener? Pues vamos a tener una lesión motora. El paciente no va a mover. Y habíamos hablado que tenemos 2 tractos sensitivos que van ascendiendo. Uno es el tracto posterior o sistema del menisco, columnas dorsales, y otro es el sistema anterolateral. Por su nombre lo dice, va por la parte anterior y lateral. ¿Sí? El de la columna posterior lleva tacto, vibración, propiocepción, ¿sí? Y la parte anterolateral lleva lo que es dolor y temperatura.
Si yo lesiono esta parte, ¿qué estoy lesionando? Estoy lesionando el córtico espinal, que sería la parte de la función motora, y estaría yo lesionando el anterolateral, que lleva dolor y temperatura. ¿Qué quiere decir? Que este paciente no mueve y no siente. ¿Pero qué no siente? No siente dolor y no siente los cambios de temperatura, pero como la parte posterior está conservada, en esta tenemos otro sistema, el otro sistema que es el del lemnisco, columnas dorsales, y esto lleva tacto, vibración, propiocepción. Entonces el paciente puede llegar a sentir, ¿sí? Sabe si su dedo gordo se lo estoy levantando o se lo estoy flexionando, pero no va a sentir dolor y no va a sentir temperatura, y aparte no va a poder moverlo por sí solo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí imagínense lo complejo que es, ¿no? O sea, dices, bueno, el paciente no mueve, caray, no mueve, ¿sí? No va a ver su piecito, pues no puedo moverlo. Su dedo gordo, pues tampoco. Siente que le estoy tocando su dedito, sí, siento un poquito que me duele, caray, entonces ya es una lesión incompleta, ¿no? Sí. Pero a ver, se lo voy a picar. ¿Siente que le duele? No siento que me duela, pero sí puede llegar a sentir un poquito el tacto, pero no el dolor. Le pongo algo frío, ¿sí? Como a lo mejor la campana de mi estetoscopio, no siento nada, o sea, siento que me toca, pero no sé si está frío, no sé si está caliente. Le levanto el dedo y digo, su dedo, ¿hacia dónde está? Bueno, siento que lo tengo hacia arriba, tiene propiocepción. Entonces es una lesión incompleta. Hay funciones sensitivas que están conservadas y otras que están perdidas, ¿sí? Y en cambio, bueno, la función motora está perdida, ¿no? Entonces, esto nos lo explican las distintas vías sensitivas que van ascendiendo, y tiene que ver mucho con la anatomía de la médula espinal. Si fuera lo contrario, que tendríamos ahora la parte roja sería la parte posterior, tendríamos conservado lo que sería función motora, función de temperatura, de dolor, pero función propioceptiva no tendríamos, ¿sí? Este paciente a lo mejor podría caminar, pero no podría coordinar porque no sabe dónde están sus partes. Entonces, ahí, pues qué interesante, ¿no? O sea, pero eso tiene que ver mucho con la anatomía y la fisiología de la médula espinal. Después, el síndrome de Brown-Séquard, que todavía es un poquito más interesante porque tiene algunas características clínicas diferenciales muy exclusivas, ¿no? Te digo, eso quiero dejarlo para un poquito más adelante. Muy bien, vamos a ver un poquito acerca de las lesiones específicas o los tipos específicos de lesiones de la columna vertebral. La columna vertebral, pues ya vimos que es un conjunto de varios cuerpos vertebrales que están ahí apilados, sujetados por músculos y ligamentos, que cuando se llegan a lesionar, pues van a tener una lesión de su contenido, que es la médula espinal. Se puede lesionar a todo su largo, por así decirlo. Podemos tener lesiones superiores de la parte lumbar, lesiones lesiones superiores en la parte cervical, o lesiones más bajas en la parte lumbar, ¿no? Dependiendo, ¿sí?, del nivel, pues va a ser el tipo de situación clínica que vamos a estar observando en estos pacientes. Claro que las partes más superiores de la columna van a llevar mayor información, ¿sí? Las partes más inferiores van a llevar menor información. Entre más alta sea la lesión, pues va a ser mayor compromiso, y obviamente si el compromiso es grave, pues peor pronóstico. Si tenés lesiones muy bajas, ¿sí?, pues obviamente el compromiso va a ser mínimo, o a veces el riesgo de secuela también va a ser mucho más bajo. Vamos a empezar con algunas lesiones, las más superiores, ¿sí? Recuerden, C1 es el atlas, después viene lo que es C2, C3, C1, C2, su anatomía es diferente, ¿sí? Son anatomías muy exclusivas, por así decirlo. De ahí en fuera, el resto comparten características muy parecidas, ¿no? Una lesión que, bueno, es frecuente, pero no la vemos, no es frecuente verla, porque obviamente son lesiones graves y a veces mortales, por eso es que el paciente no llega. Entonces, por ejemplo, una luxación atlanto-occipital, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Simplemente se sale de su lugar, ¿sí? Lo que sería la articulación de lo que sería la base del cráneo con C1, que es el atlas. Entonces, imagínense, es como si se descabezara, ¿no? Entonces, las estructuras que están ahí arriba, inmediatamente superior, arriba ahí, son estructuras vitales, entonces prácticamente se apagan, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí un esquema bastante
muy drástico, ¿no? Sí, donde prácticamente aquí se luxó, sí, se desprende, o sea, pues obviamente es una lesión mortal, ¿no? Ahí se rompen los ligamentos, no precisamente una fractura, simplemente se luxó. Puede tener alguna fractura del atlas o una subluxación rotatoria de C1. Aquí tenemos, este es C1, que sería el atlas. Este es el apófisis odontoides. Recuerden que C2, ¿sí? Tiene una apófisis que se proyecta de la parte de arriba y se articula con C1, ¿sí? En la parte anterior del orificio del agujero medular, ¿sí? Y ahí estamos viendo cómo se está moviendo y pierde la correlación, está girada, ¿no? Y aquí se ve prácticamente como este eje, ¿sí? Está completamente girado, en este caso hacia lo que es la derecha. Esa es una subluxación. En este caso el paciente, pues obviamente si no se muere, si llega, si lo podemos alcanzar a ver, pero este tipo de pacientes, pues prácticamente son los que fallecen en el lugar de los hechos. Tenemos aquí otro tipo de fractura, sí, esta es una fractura de Jefferson, aquí tenemos apófisis odontoides, pertenece a la de abajo, que es esta, aquí este es C2, este es su apófisis odontoides, este es C1, el que está arriba, aquí vemos un trazo de fractura, sí, desde una vista anterior, y aquí está una vista desde arriba. Chequen cómo aquí una fractura es una solución de continuidad, es decir, una pérdida de la continuidad de los bordes óseos. Seguimos aquí el borde óseo, lo vamos siguiendo, y en vez de que continúe, aquí se interrumpe y cae aquí. O sea, pues tenemos aquí una fractura, aquí tenemos un trazo, aquí tenemos otro trazo, fíjense, tenemos una interrupción, y aquí tenemos otro, ¿sí? Pues este tipo de fracturas invariablemente pueden tener o no un compromiso neurológico. Cuando lo tienen, pues es un compromiso neurológico severo, porque es de un nivel muy superior, está muy alto anatómicamente, ¿no? Si no hay protusión de los fragmentos óseos obviamente esto puede estar íntegro y no hay gran problema, ¿no? Tenemos otra imagen donde lo que se está lesionando es C2. ¿Qué parte de C2? Su apófisis odontoides. Aquí tenemos C2, aquí está C1, aquí en esta esquemita que está íntegro, pero el apófisis que está articulando que es C1, pues prácticamente por el mecanismo, pues esto se hizo hacia adelante, esto hacia atrás y se rompe la apófisis odontoides, ¿no? Y aquí vemos cómo se ve, no como aquí, como estos estructuras óseas se están superponiendo, pues no es tan fácil de alguna manera visualizarlas bien como tal, pero sí estamos checando los datos indirectos, como marcar aquí la flechita, se ve cómo está protuyendo la apófisis odontoides en la parte posterior, y aquí vemos un aumento, una separación más importante en la parte anterior entre C1 y C2. Tenemos otro tipo de fractura, ¿sí? Que también es una fractura de la apófisis odontoides, ¿sí? Aquí está en la cuestión esquemática, y es en la imagen de una tomografía, ¿sí? Esta, pues sí, está fracturada la apófisis odontoides prácticamente de lo que es el canal medular, y invariablemente tendremos aquí una lesión medular. ¿Sí? Esta fractura, este tipo de fracturas también tienen clínicamente una gran repercusión. Estos pacientes también tienen un alto grado de mortalidad en el sitio del accidente. Es aquí como está en una imagen esquemática, y aquí en una imagen de una resonancia magnética. Vemos aquí cómo viene el borde anterior, aquí se pierde prácticamente la relación anatómica, y en esta parte también se pierde la relación anatómica. Este sería lo que correspondería a este esquema. Y aquí tenemos el tejido óseo, el tejido medular, que está comprometido. Muchas de las ocasiones podemos tener alguna lesión ósea y los fragmentos se quedan ahí, es decir, no invaden el canal medular y pues no van y lesionan directamente el fragmento óseo a lo que es el tejido nervioso, pero recuerden, si se rompió algo, se rompió el hueso, es una fractura, pues va a estar acompañada de ¿qué? De hemorragia, de sangrado. Entonces aquí se puede producir lo que sería un hematoma, y el mismo hematoma que va a producir un efecto mecánico compresivo sobre la médula, y obviamente también la va a dañar, ¿no? Entonces, aunque muchas de las ocasiones podemos ver una fractura y dices, bueno, acá hay los pedacitos de hueso, no invadieron el canal medular, pero en muchas de las ocasiones los hematomas secundarios
pues producen lesión medular. Aquí tenemos una fractura más inferior, seguimos hablando de C2, la apófisis odontoides se encuentra bien, pero prácticamente es el cuerpo lo que está roto, ¿sí? De C2. Este es otra fractura, ¿sí? De lo que es el axis, fíjese aquí, prácticamente está aquí separado, ¿sí? Esta fractura pues, también es importante, y imaginen el compromiso neurológico de este paciente con esta separación. Aquí vemos una apófisis espinosa que prácticamente se rompe, está separada, aquí lo vemos, se ve bastante clarito. Chequen aquí, estas apófisis, aquí no hay soluciones de continuidad, aquí sigue, aquí está también, aquí está, todo está aquí, y mire aquí, en esta parte tenemos una solución de continuidad, aquí tenemos C1, esta corresponde ya a C2, que es la que tiene apófisis espinosa, ¿sí? Y aquí está prácticamente la solución de continuidad, se ve muy, muy clarito lo que es la fractura como tal. Este es una fractura de la unión tóraco-lumbar. Recuerden que los sitios más frecuentes es la columna cervical, la columna lumbar y los sitios donde se unen, ¿no? La unión cérvico-torácica y la unión tóraco-lumbar, ¿no? Aquí, si se fijan, esos son cuerpos vertebrales, están íntegros, están los cuadritos. Aquí tenemos procesos óseos que son costillas, aquí ya no están, entonces estas son torácicas y estas son lumbares. Fíjense, aquí hubo un mecanismo de flexión, se hizo esta parte hacia adelante, que es lo que hace, comprime, hace una cuña, ¿sí? Tenemos una forma de un triángulo con una base a nivel posterior, esta es la punta y aquí se abre aquí. ¿Cómo está este cuerpo vertebral? Pues prácticamente está deshecho, ¿sí? ¿Hacia dónde se van los fragmentos? No tanto hacia la parte de adelante, sino se van hacia la parte de atrás. Entonces aquí está comprimiendo o está invadiendo al canal medular, muy seguramente tiene compresión medular, ¿sí? Ese paciente. Pero este tipo de fracturas son bastante frecuentes, ¿sí? Esta es una luxación, ¿sí? A otro nivel, es una lesión también aparatosa, también bastante grave, muy seguramente con una lesión medular completa, ¿sí? Chequen aquí cómo va, aquí no hay una fractura como tal, no se fracturó, sino simple y sencillamente se rompen los ligamentos y se desplaza un cuerpo vertebral sobre otro cuerpo vertebral. Y obviamente, pues bueno, prácticamente lesionan ahí directamente lo que es la médula espinal. Vemos aquí el borde anterior, se hace una línea que es regular y de repente, pum, se hace un super escalón, ¿no? Si vemos el borde posterior, igual aquí choca prácticamente con la parte media del cuerpo vertebral inferior, ¿sí? Si esto aquí, igual, aquí hace otro escalón. Si nosotros estuviéramos clínicamente palpando la parte posterior del cuello, vamos palpando, sentimos aquí regulares todas las apófisis espinosas y de repente protuye muy significativamente esta apófisis espinosa, ¿no? Sí, que sería esta parte. Y ahora veamos la médula, ¿qué le pasa? Pues aquí, mire, el grado de compromiso y sufrimiento de esta médula, muy seguramente, pues ese paciente tiene una lesión medular completa. Muy bien, ¿cuándo vamos a sospechar en un paciente traumatizado que pueda tener una lesión de la columna, un trauma raquiomedular? Pues obviamente por el mecanismo de lesión, ¿sí? Si el paciente se cayó de una azotea, cayó a un pozo, es víctima de un derrumbe, seguramente tendrá una lesión medular. O si el paciente llega ya obviamente con parálisis de las extremidades inferiores o de las cuatro extremidades, si está parapléjico o cuadripléjico, pues obviamente pues tiene una lesión medular, ¿no? El paciente está consciente, no tiene dolor cervical, pero tiene una lesión por arriba de las clavículas, hay que descartar que no tenga una lesión cervical. El paciente está consciente y dice que le duele la región cervical, pues obviamente hay que descartar una lesión raquiomedular. Si el paciente tiene un politraumatismo y está inconsciente por TCE, pues puede tener una lesión oculta de la cual no están dando manifestaciones de forma directa. Entonces también hay que pensarlo y descartarlo, ¿no? Generalmente todos estos pacientes llegan con ya un protocolo de inmovilización por los servicios prehospitalarios con un collarín rígido, pues obviamente no tenemos que quitarlos hasta que obviamente descartemos como tal, ¿no? Si hay una alta sospecha, pues tenemos que pues llamar obviamente al especialista del área, que sería pues el neurocirujano o el cirujano de columna.
Obviamente dentro del tratamiento, ¿qué le tenemos que hacer? Pues lo que es la inmovilización. Este paciente es importante canalizarlo, si tiene compromiso hemodinámico por pérdida sanguínea, pues hay que reponerle volumen a través de un acceso intravenoso, hay que darle también analgesia, ¿sí? Aunque algunos no van a tener dolor, pero si tienen lesiones asociadas a otro nivel, pues por supuesto que va a tener analgesia. El tratamiento, pues básicamente muchos de estos son una estabilización quirúrgica o descompresión. Hay tratamientos médicos que básicamente son de soporte, utilizamos esteroides o antiinflamatorios. Aquí tenemos un esquema que prácticamente lo dejo porque es parte de la historia, sí, pero es importante mencionarlo porque más sin embargo en algunos lugares o centros lo siguen utilizando, pero pues tiene bastantes años que se ha comprobado que las dosis altas de esteroides pues en realidad no tienen una mejora de la sobrevida o de la disminución de las lesiones o secuelas. ¿Qué tenemos que hacer a estos pacientes? Pues estos pacientes que son traumatizados, hay varios protocolos de atención del paciente traumatizado, como es el ATLS, lo que es la evaluación primaria, lo que es la evaluación secundaria, vía aérea, circulación, ventilación, ¿sí? A, B, C. Y en este caso, la D, que sería la cuestión neurológica, es donde entraría, ¿no? Entonces, generalmente esta evaluación se hace cuando el paciente ya está completamente estable, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Palpar la columna, ver deformidad. Tenemos que hacer la exploración neurológica. Ya vimos qué es lo que exploramos, sensibilidad, y obviamente también lo que es la movilidad. Sí es importante hacer la evaluación radiológica. Todos estos pacientes hay que tomarles una radiografía lateral de la columna cervical. Si obviamente vemos algún dato de lesión sospechosa, pues tenemos que tomar una tomografía. Si el paciente tiene ya un TCE, pues le tomamos de una vez tomografía de cráneo y de columna cervical al mismo tiempo, ¿no? Y sobre todo, pues aquí algo muy importante es hacer el diagnóstico oportuno para hacer una referencia oportuna. Estos pacientes requieren de tratamiento especializado y generalmente tenemos que trasladarlos a otro lugar, ¿no? Esta es la evaluación radiológica. Tenemos aquí esta línea, si es regular. Tenemos esta otra línea que también es regular y que tenemos esta tercera línea. Se llaman líneas de Dennis, ¿sí? Entonces es importante cuando vemos una radiografía evaluar la integridad de los cuerpos vertebrales y las relaciones anatómicas, que aquí serían las líneas de Dennis. Si tenemos lesión o pérdida de una línea de Dennis, ¿sí? Pues obviamente tenemos una lesión que generalmente va a ser estable. Cuando ya tenemos pérdida de dos líneas de Dennis, pues generalmente es una lesión grave y una lesión inestable, ¿sí? Y bueno, sería a nivel radiológico y pues, básicamente cuando tenemos un tipo de lesión ahí tenemos que pedir otro estudio que sería una tomografía como tal. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de esto que hemos visto. Ay, ¿qué dice? ¿Todavía me escucho? ¿Todavía estoy? Sí, Doc. Sí, ok, bueno, lo que me interesa es que a lo mejor todavía no están muy familiarizados con algunos términos